Tal Dios les bendiga. Quiero hoy presentarles el libro Humillados. Esta historia comienza en el año 1979, un 19 de mayo de ese año, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y quiero contarles que mi vida fue totalmente transformada. Pero hubo un hecho muy especial, y que yo le agradezco a esa persona. No me acuerdo cuál es la persona que me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y yo dije: ¿pero qué es eso? Bueno, me dijo esa persona: bueno, es el idioma de los ángeles para hablar con Dios. ¡Wow!, dije yo. ¿Pero eso puedo yo recibirlo? Sí, sí. Dios dijo que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y yo quiero eso. Y comencé durante 9, 10 días a buscar intensamente y pedirle a Dios: Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y después de 8 o 9 días, y yo veía que todos recibían, eran llenos del Espíritu Santo. Y dije: Señor, ¿por qué todos sí y yo no? Y me desesperé, de tal manera que levanté mis ojos al cielo cuando estábamos en intensa oración y dije: Señor, o me bautizás o me muero. Y yo creo que eso fue determinante, porque sentí como un rayo, podríamos decir, que caía sobre mi vida y comencé a temblar, caí al suelo, y allí puedo decir y asegurar que comencé a hablar en nuevas lenguas, un idioma que realmente no entendía qué era, pero yo comencé a adorar, a alabar a Dios, y sentía ese fuego, ese poder que corría por mi ser, que eran como ríos que caían y que venían sobre mi vida y que recorrían como oleadas del poder de Dios sobre mi vida, que venían, y allí hablaba en lengua, y cuando estaba hablando en lengua veía como un estadio que tenía 3 anillos. Y yo estaba hablando en lenguas y había miles de personas que estaban escuchando. Eso es lo que yo veía como una visión, como que estaba predicando el Evangelio en una lengua que yo no entendía, pero había miles de personas que lo estaban escuchando. Bueno, después de largo tiempo me levantan, me ayudan a ponerme de pie, y me dicen: bueno, Carlos, ya está. Y yo quería decirles lo que sentía en ese momento a los que estaban a mi alrededor, pero seguía hablando las lenguas que tenía. O sea, yo pensaba en mi idioma, en castellano, pero transmitía eso que yo estaba pensando en la lengua que tenía en ese momento. Yo creo que fue una experiencia inolvidable, y yo quiero agradecerle a esa persona, que no me recuerdo quién era, pero que me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo creo que debe ser un mensaje que le debemos dar a aquellos que aceptan a Jesús. No podemos que ellos no sepan que hay algo superior que puede venir sobre la vida, que nos transforma, nos cambian y nos dan autoridad para poder predicar el Evangelio. ¿Tú recibiste ese bautismo del Espíritu Santo? Te la hago yo la pregunta. Bueno, tienes que recibirlo, porque mi vida fue totalmente transformada. Recuerdo que yo, cuando salía de mi casa para venir a mi trabajo, y mientras iba en la calle miraba a la gente y lloraba copiosamente, me saltaban las lágrimas. ¿Por qué lloraba? Porque los veía que estaban sufriendo, los veía tristes, los veía sin vida. Y yo quería que ellos sientan lo que yo estaba sintiendo y que conozcan a Jesús como yo lo había conocido. Eso fue determinante, porque no solamente cuando salía a la calle y miraba a la gente, que la veía desamparadas como ovejas que no tienen pastor, sino también en mis devocionales, cuando me ponía de rodillas. Era llorar y llorar y llorar. Y yo lloraba por la gente que no conocía a Jesús. Yo, sin saber nada, lloraba por esa gente que aún no habían tenido esa experiencia tan maravillosa que yo estaba viviendo. Y recuerdo que en esas mañanas que me levantaba a orar, me envolvía en la sábana. En una sábana, y te puedo asegurar que gran parte de esas sábanas eran mojadas por mis lágrimas. ¿Por qué oraba? Sencillamente, oraba por la gente que no conocía a Jesús, por esa gente que estaba perdida y que podían disfrutar lo que yo estaba disfrutando en ese momento, una plenitud, una alegría, un gozo, un deseo de vivir, de hacer cosas que Jesús había puesto en mi corazón. Yo quería que toda la gente conozca a Jesús. Ese fue, de alguna manera, fue el principio de todas las cosas, ¿no? La oración. Qué importante es el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo creo y fervientemente quiero decirte que sin lágrimas no hay almas, sin lágrimas no hay milagros, sin lágrimas no hay liberación. Son tan necesarias
esos tiempos de agonía, de lágrimas delante de Dios, para que luego podamos disfrutar de esa gran cosecha que yo pude vivir hasta el día de hoy, de ver las almas llorando con las manos en alta a venir a aceptar a Jesucristo. Los enfermos sanados, los oprimidos liberados. Tuvieron un comienzo las lágrimas. Y yo deseo, anhelo que tú puedas también tener este encuentro, diríamos, esta experiencia con Dios, pero solamente a través de las lágrimas. Dios va a hacer posible tu sueño. Siempre volviendo al tema de la oración, porque yo creo que la oración es la que hace que las almas puedan venir a los pies de Jesucristo. Recuerdo hace muchos años, luego del año 80 y algo, cuando estábamos de cruzada, una cruzada muy grande, que Steve Hill es aquel predicador que estuvo allí en Pensacola, hizo un gran movimiento, un gran avivamiento, que venían de todo el mundo para participar de sus reuniones. Bueno, Steve Hill vino como misionero a la Argentina y bueno, y quería saber de las campañas porque había oído, pero nunca había estado en una de ellas. Y un día él mismo nos comentó que estuvo en la campaña y estaba mirando todas las cosas que ocurrían en la cruzada y dice que en un momento un joven, al cual él no conocía, se acerca y le dice, ¿quieren saber el porqué de todo esto, el secreto de todo esto? Pero dijo, claro, queremos saberlo. Entonces, Steve con la esposa fueron llevados por este joven al cual él no conocía y estaba extrañado como él sabía que quería saber cómo era todo lo que estaba ocurriendo en las cruzadas. Fue detrás de la plataforma y debajo de la plataforma teníamos como 200, 300 personas en ese tiempo, de rodillas, orando, gimiendo y clamando por las almas que estaban en las cruzadas, por las almas que estaban allí participando de las reuniones. Y justamente María, mi esposa, estaba saliendo debajo de la plataforma, la cual a ellos les sorprendió. Y este joven les dijo, señalándole debajo de la plataforma, he aquí el secreto. Y lo que me comentó Steve, como que ese joven que se había acercado a ellos, desapareció, como si hubiera sido un ángel que le quería mostrar cuál era la forma. Y la forma justamente es el buscar a Dios, el secreto es la oración. Y recuerdo en la Biblia, cuando leí la oración del fariseo y el publicano, cómo me conmovió. Justamente Jesús hablaba de un fariseo que hizo una larga, pero muy larga oración, que no se olvidó de nada, creo que se acordó de todas las cosas que estaban ocurriendo. Y también luego mencionó la oración de un fariseo, un publicano, que estaba de rodillas, tirado ahí en el suelo, con su nariz puesta en el piso, que decía, golpeándose el pecho, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dijo que la oración del publicano fue oída inmediatamente. La del fariseo, bueno, todavía no había llegado. Yo creo que nunca llegó. ¿Cuál es la oración que conmueve el corazón de Dios? Esa oración vehemente, esa oración con dolor, esa oración de reconocimiento. Y yo creo que así debe ser la oración. Si nosotros oramos por las almas, no podemos hacer una oración indiferente, tenemos que hacer una oración con todo nuestro corazón. Y vamos a ver llegar al altar, almas conmovidas, almas llorando, vamos a ver milagro, vamos a ver liberación, porque la batalla se gana delante del Señor con lágrimas, con gemidos, con clamor. Si realmente quieres comenzar a caminar con Jesús, si realmente quieres comenzar a leer este libro llamado la Biblia, si realmente quieres vivir según lo que Dios te enseña, si realmente quieres probar a Dios, si realmente necesitas un cambio, no te quedes lejos. ¿Cómo oraba Jesús? Hebreos 5:7 nos dice cómo oraba Jesús. Gemidos, clamor, ruego, súplica y lágrimas para ser oído. Es necesario que esta sea la oración como la oración de Jesús. Y ¿sabe una cosa? La primera vez que yo leí este pasaje en la Escritura, escuché una voz que me dijo, allí Jesús está orando por vos y por toda la humanidad. En esa oración, gemidos,
clamor y lágrimas. Esa es la manera que Jesús se comunicaba con el Padre. Y es la misma manera que nosotros también tenemos que comunicarnos con Dios para ver las almas venir al altar. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Has conocido a Jesús y Él trae la libertad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Son libres, son libres, son libres. Son libres de la maldición del pecado. Soy libre de las cadenas. Son libres. Dile, soy libre. Libre Jesús. Libre Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la guerra espiritual? Bueno, la guerra espiritual es una batalla que debemos desarrollarlo en oración intensa, prolongada, lucha para poder lograr la victoria en las regiones celestes. Bueno, tenemos claramente la explicación allí en Daniel, capítulo 10, versículo 12, cuando el ángel le dice a Daniel, Daniel, desde el mismo momento que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe de Persia se opuso y venimos a traerte la respuesta, como diciéndole, tu oración ha sido escuchada. Pero 21 días de oración tuvo Daniel para que vengan a traerle la respuesta, que su oración había sido oída. Yo recuerdo cuando estuvimos en la provincia de Tucumán, una campaña muy luchada. Al principio nos habían dado unos terrenos muy lindos en la entrada de la ciudad. Después nos lo negaron porque iban a hacer un parque. Bueno, definitivamente entendimos que eran solamente excusas, que no había manera para negarnos el lugar. Y no teníamos lugar, estábamos con los camiones, todo allí en Tucumán y dijimos, bueno, acá vamos a tener que hacer una batalla. Acá tenemos una lucha muy fuerte y la batalla va a tener que ser en oración. Y así comenzamos a orar. Bueno, en el interín de la oración, un par de días, nos consiguen un terreno que era de un hermano, que estaba lejos de la ciudad, apartado. Si bien había un mejorado roto, pero había como 15, 20 cuadras, diríamos, apartadas totalmente de la primera avenida donde pasaban los ómnibus. Pero dijimos, bueno, no hay otro lugar, aquí vamos a empezar. Bueno, y ahí comenzamos la cruzada. Por supuesto, no era fácil. Tuvimos que pelear duramente para poder conseguir la televisión y la radio, luego de mucha batalla, luego de mucha oración, de muchas lágrimas. Bueno, pudimos ver cómo el ángel venía a traernos la respuesta, como diciéndonos, bueno, ya he oído. Y comenzamos a conseguir a muy bajo precio, nos bajaron como el 90% del presupuesto inicial para transmitir por radio y por televisión. Eso fue la batalla, fuerte batalla espiritual, pero no fue solamente eso. Cuando recuerdo que estábamos en nuestro lugar donde orábamos, allí en la habitación donde estábamos con los muchachos orando, Dios me muestra una visión. Y luego de mostrarme esa visión comenzaron a suceder todas las cosas, desencadenarse positivamente. Recuerdo que en esa visión yo veía muchos soldaditos romanos, muchos, que corrían de un lado para el otro, eran como enanitos, corrían de un lado para el otro, y se chocaban entre ellos, totalmente desorientados. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y Dios me dice, las huestes espirituales de maldad que han sido derrotadas, están vencidas. Digo, ¿y por qué las armas están en el suelo? Y caminaban sobre las armas. Y Dios me dice, bueno, porque un ejército derrotado abandona las armas y huye. ¿Y por qué se chocan entre ellos tan como confundidos? Porque el príncipe está atado. Ya no tienen mando. Quiere decir que no recibían órdenes, estaban totalmente derrotados. Y yo decía para mí, pero es increíble la respuesta de Dios y cómo pudimos ver a partir de eso la televisión, la radio, la gente venía en bicicleta, en ómnibus, alquilados, traía camionetas, cualquier medio para llegar a la campaña. Y pudimos transmitir, mira, recuerdo que después de eso, de esa visión, empezó a llegar gente y nos llegaban noticias de que había gente del interior de Tucumán que quería venir a la campaña
pero no podía porque no podían regresar, porque a la noche no había medios para volver a sus hogares. Entonces yo le dije a los hermanos, muchachos, vamos a tener que hacer reuniones también a la mañana. Y recuerdo que la primera reunión que hicimos a la mañana, que la anunciamos a través de la radio y la televisión, le dije a un hermano que iba a predicar, mira, si hay 10 personas, vos predicás como si hubiera 10.000. Y fue esa mañana temprano a la carpa, ahí íbamos a hacer las reuniones, y resulta que nos llevamos la gran sorpresa. Cuando él volvió, me dijo, Carlos, no vinieron solamente 10, sino que se convirtieron 800 personas en la primera mañana que predicamos, porque ya, lógicamente, había mucha gente que a la noche no podía llegar. Bueno, eso, ¿sabe qué es eso? Es la respuesta a la guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás estaba atado y Dios nos dio una gran victoria. Creo que, si mal no recuerdo, fueron 50.000 almas que aceptaron en esos días a Jesucristo en esa campaña. Que Dios lo bendiga. La infelicidad desaparece, la amargura se va, la tristeza se va, el dolor se va, las maldiciones desaparecen ahora. Dios está derramando gloria, Espíritu Santo desciende, comienza a tocar las vidas, comienza a llenar las almas nuevas ahora. El Señor está con los brazos abiertos para decirte, mi hijo muerto era, esta mi hija la había perdido, la he encontrado. Esta es la familia que había perdido. Esta es la familia que se ha reencontrado conmigo hoy. Y las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Cierra tus ojos. Ahí está la mano de Dios tocando tu vida. Ahí está la mano de Dios. Ay, Jesús se ha cruzado en tu camino ahora. La mano de Dios tocó al joven y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahí está Jesús tocando tu alma, tu vida. Ahí está la mano de Dios. Las cadenas comienzan a quebrarse ahora. Las cadenas comienzan a romperse ahora. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Satanás, diablo, ha llegado. Muchas veces durante el ministerio que Dios me ha dado, al haber tantas manifestaciones de gente poseída, de atados, de oprimidos, de encadenados, bueno, como que gran parte de la iglesia, de personas, tienen temor. Temor al punto de decirme, bueno, nosotros, Satanás allá, nosotros acá, como si nosotros fuéramos personas que estamos libres de que Satanás nos pueda atacar. Yo quiero decirles algo. Cuando alguien levanta la mano y dice, Jesús entra en mi vida, está renunciando a un reino y está entrando en otro reino, que es el reino de los cielos. Automáticamente, al aceptar a Jesús, ya Satanás nos considera adversarios. ¿Y qué dice la Biblia? Sed sobrio en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Esto nos dice la Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Arremetamos contra el diablo o no, en el mismo momento que aceptamos a Jesús, ya somos sus adversarios. Y el diablo dice en la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora bien, ¿qué autoridad y qué protección tenemos nosotros? La Biblia dice, en Lucas capítulo 10, versículo 9, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Desde el mismo momento que levantamos nuestra mano al cielo y caminamos con Jesús, sus ángeles nos protegen. No tenemos por qué tener ningún temor. Y si tenemos que entrar en el mismo territorio del diablo, tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado. Os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No tengamos temor. Seamos guerreros valientes, que la protección y el cuidado del Dios del cielo está con nosotros. Caminemos, por supuesto, conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oremos a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y de aquellos que están sufriendo.
Oh Padre, 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 bendice las almas. Toca las vidas necesitadas, Señor. Trae paz a los corazones afligidos. Restaura las familias destruidas. Satanás, estás vencido. Satanás, demonio de división, de destrucción de familias, estás vencido, ladrón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estás vencido en el nombre de Jesús. A ti te vamos a dar la gloria. A ti la honra. Y a ti la alabanza, Nazareno. Gracias, Jesús. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vosotros sois libres por la palabra que hemos predicado. Amén, amén y amén. Hay un pasaje en la Biblia que la primera vez que lo leí quedé impactado, porque realmente no comprendía el significado real de lo que estaba leyendo. Y esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Realmente, cuando yo leí este pasaje quedé conmovido, como que Satanás le decía a Jesús que todos los reinos de la tierra a él le habían sido entregados y a quien él quería se lo daba. Y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Pero Jesús no le dijo mientes. Quiere decir que esto era real, lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús, que todos los reinos de la tierra eran de él y a quien él quería se lo entregaba. Entonces mi necesidad era saber cómo había ocurrido esto, cómo Satanás tenía tanta autoridad. Y bueno, y tuve que ir, por supuesto, a la Biblia, allí en el Apocalipsis, y pude de alguna manera leer lo que este pasaje de la Biblia nos dice. La Biblia declara, Génesis capítulo 1, versículo 28. Aquí vamos a comprender el por qué Satanás esgrime esa autoridad. Dice: y los bendijo Dios y les dijo en el Génesis 1, 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Fíjate, sojuzgadla y señoread. Le estaba dando todo dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver la bendición de Dios a Adán. Os doy potestad de señorear y sojuzgar. Como queriendo decir que en este momento yo puedo ver que el Señor le entregó las llaves y las escrituras de la tierra al hombre. Sojuzgad y señoread en la tierra. Todo esto que veis es de ustedes. Disfrútenlo y vivan felices en la posesión que yo le estoy entregando. Bien, pero le dijo algo. Que había un árbol en el huerto que le dijo: de ese árbol no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Quiere decir que todo lo que el Señor le había dado a Adán y Eva estaba sujeto a la obediencia. Pero lamentablemente vino Satanás, tentó a Eva, Eva convenció a Adán y comieron del árbol prohibido. Y allí cayeron en el pecado y perdieron la posesión que Dios le había entregado. ¿Y quién le robó? ¿Quién le quitó la autoridad sobre la tierra? El diablo, que los había vencido. Claro, cuando vemos en la Biblia, cuando un rey vence a otro rey, toma al rey como prisionero, como cautivo, y somete al pueblo y toma posesión de la tierra. Exactamente lo que hizo Satanás. Esclavizó al hombre en el pecado, tomó posesión de la tierra y tomó las llaves y las escrituras de la tierra y dijo: esto es mío. Por eso cuando va allí en Lucas 4,
le dice, a mí me fueron entregados y a quien yo quiero se lo doy. Él estaba haciendo referencia a este hecho cuando Satanás vence al hombre en el huerto del Edén y el hombre comete pecado. Ahora, ¿cómo podemos corroborar esto? Una de las cosas que Dios me enseñó era esto. En el Génesis 9 veo el porqué y aquí confirma que el hombre ya no tenía más la autoridad porque Adán la había perdido. En el Génesis 9:1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ya no le dijo sojuzgad y señoread, porque esa autoridad había sido perdida por el hombre. Satanás le había arrebatado las llaves y las escrituras que Dios le dio, que el Señor le dio al hombre en el huerto del Edén. Hoy Satanás era el nuevo dueño de la tierra porque a mí me fue entregada. ¿Y quién se la entregó? El hombre, Adán, a través del pecado. Quiere decir que cuando el diablo le dice a Jesús, si tú postrado me adorás de todos los reinos de la tierra, te los daré a ti porque a mí me fueron entregados, a quien quiero los doy, es veraz. Pero Jesús no le dijo mientes, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, le dijo, y a Él solamente servirás. Quiere decir que el imperio y el dominio de esta tierra están bajo potestad del diablo. Y cuando Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, si nosotros queremos ganar las almas, tenemos que entrar en el territorio del diablo. Por eso es tan importante lo que Jesús hizo en la cruz. Tan importante lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Joven, la droga no te venció. El alcohol no te venció. El odio no te venció. Jesús venció. La droga, el odio, el rencor, el alcohol, el pecado, la perversión. En las manos de Jesucristo seremos libres de esas cadenas. No estamos derrotados mientras Jesús esté vivo. No estamos derrotados porque Él está con nosotros. Y la victoria está en las manos de Jesús. No temáis. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Y Jesús va a vencer la adversidad en tu vida. Pero vuelve en sí y reconoce que te equivocaste. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. El pecado es el responsable del dolor, de la destrucción. ¿Por qué es tan importante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es tan importante porque esto selló la suerte del diablo siendo vencido en la cruz del Calvario. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, vamos a tener a un Jesús crucificado, conmoviendo a Jerusalén en aquel tiempo, sus discípulos, de alguna manera desesperados, tristes. La familia de Jesús estaban allí pendientes de lo que estaba ocurriendo con un Jesús en la cruz. Pero hubo un momento culminante. En ese momento culminante tembló la tierra, se sacudieron los cielos, porque Jesús dijo, consumado es. ¿Y qué estaba consumando Jesús cuando entregó su aliento? Allí en el cielo estaba el Dios del cielo, el sello real, sellando el decreto, la salvación del hombre, la reconciliación del hombre con Dios y la vida eterna. Estaba Jesús sellando la salvación del hombre, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Y el sello real estaba certificando esto que Jesús había logrado en la cruz. Porque cuando Él dijo consumado es, temblaron los infiernos, tembló la tierra, se oscureció la tierra, el infierno fue sacudido. Y Jesús descendió a los infiernos, dice la Biblia. Había gran fiesta, para mí había gran fiesta allí en el infierno, la muerte había vencido. Ellos creían que el plan de Dios había fracasado, porque sepamos algo, Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Satanás no sabe lo que nosotros pensamos y tampoco puede estar
en dos lugares a la vez. Quiere decir que es limitado. No alcanzó a comprender el plan de Dios. El infierno estaba festejando. La muerte estaba feliz. Allí era aplaudida. La muerte era aplaudida. Vencimos al Mesías. Vencimos al Hijo de Dios. Y Jesús descendió a los infiernos. Así cuando Jesús entra al infierno, se abre la puerta al infierno, esperaban ver a un Jesús vencido y vieron entrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Jesús fue hacia la muerte, esa muerte que esperaba verlo a un Jesús vencido, apichonado. Y Jesús toma del cuello a la muerte y le dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sellando la salvación del hombre, la reconciliación del hombre con Dios y la vida eterna. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando Él resucitó, llevaba en su mano izquierda cautiva la cautividad, y en su mano derecha llevaba las llaves y las escrituras de la tierra, y diciéndole al hombre: os doy potestad de hollar toda fuerza al enemigo y nada os dañará. El legado que Jesús le entregó a su iglesia. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ese es el Evangelio. Lo que Jesús hacía, Él le dijo a la iglesia: hagan lo mismo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Echad los demonios, sanad los enfermos, pondrán las manos también sobre los enfermos y sanarán. El Evangelio de Jesús. Y aquí viene la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Las señales que Dios le entregó, que Dios le comisionó a su iglesia. Ahora bien, tenemos que entrar en territorio enemigo, porque Satanás tiene el dominio de la tierra. Satanás hoy es el que tiene el imperio. Hasta que Jesús no venga a tomar esa autoridad, Satanás está esgrimiendo una autoridad que ya perdió. Pero aún la sigue sosteniendo. ¿Saben por qué? Porque Jesús está esperando que la iglesia cumpla el mandato. Hasta lo último de la tierra será predicado este Evangelio. Ahora es importante para todo esto que nosotros podamos saber qué es lo que Jesús quiere que hagamos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, es el mandato. Sabemos que tenemos que entrar en territorio enemigo para predicar el Evangelio. Y dice la Biblia, contrariamente, esto es un versículo importante, porque hay muchos que dicen, cuando a veces vamos a una ciudad, a algún lugar: no, acá la gente tiene el corazón duro, en este país la gente tiene el corazón cerrado. Y yo digo: no, nada de esto es así. Y lo voy a corroborar con un pasaje de la Biblia. La Biblia declara en 2 de Corintios capítulos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a imagen de Dios. No tienen el corazón duro, sino que tienen la mente cegada. Y este es el principio de la guerra espiritual. Satanás suelta las mentes de aquellos que tienen las mentes cegadas. Tenemos autoridad para esto. No tienen el corazón duro, tienen las mentes cegadas. Este es el principio de la guerra espiritual. En la batalla que tenemos cuando oramos, Satanás suelta las mentes de aquellos que están encadenados, suelta las vidas de aquellos que están prisioneros. Y cuando Satanás los suelta, la luz del evangelio puede resplandecer. Os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dios, se rompen las cadenas ahora. Oh Señor, libra, Dios mío, libra las almas, libra de la depresión, libra del suicidio, de la muerte, Dios, en el nombre de Jesús, de la drogadicción, del alcoholismo ahora. Fuera espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera
Fuera demonio inmundo de ludopatía. Fuera Satanás. Suelta las almas. Suéltalas. 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 Suéltalas ahora. Te lo ordeno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, en la familia hay victoria con Jesús. Hoy hay victoria, hay victoria, hay victoria esta noche con Jesús. Amén, fuerte el aplauso. ¡Vamos! Hay victoria,